El sol de la tarde caía como plomo fundido sobre las calles de San Miguel, una ciudad donde el calor y la corrupción parecían competir por ver cuál de los dos podía asfixiarte primero. Los reflejos dorados rebotaban en los parabrisas de los coches y en los escaparates de las tiendas, pero nada brillaba con la misma intensidad que la determinación en los ojos de Sofía, una joven de 25 años cuyo paso firme resonaba sobre el concreto agrietado de la acera. Aquel día no era uno cualquiera, era el fin de una condena, el final de un largo y amargo capítulo en su vida. Se dirigía a la comisaría central, un edificio imponente que se alzaba como una fortaleza de indiferencia en el corazón de la ciudad. El edificio era un monstruo de concreto y cristal ahumado, una estructura moderna que chocaba con la arquitectura colonial de los alrededores. Sus muros, de un color ocre deslavado por el sol, parecían absorber la luz y la esperanza por igual. Sobre la entrada principal, el escudo nacional y las letras de bronce Comisaría Central de San Miguel proclamaban una autoridad que a Sofía le parecía una burla. Una bandera mexicana, deshilachada por el viento, ondeaba con desgano en su asta. Sofía vestía una sencilla camiseta negra de algodón que se ceñía a su esbelta figura, unos shorts de mezclilla blanca que dejaban al descubierto sus piernas tonificadas y unas zapatillas deportivas blancas, impecables. Llevaba el cabello largo y oscuro recogido en una coleta alta y tirante, un peinado simple que, sin embargo, acentuaba la dureza de sus facciones, herencia de sus ancestros olmecas. A pesar del calor, su rostro estaba fresco, pero sus ojos oscuros ardían con una intensidad que no admitía réplica. Al cruzar el portón de hierro forjado, Sofía sintió el cambio de atmósfera. El ruido de la calle fue reemplazado por un silencio tenso, apenas roto por el murmullo de una pequeña fuente en el centro de un patio interior. El jardín, con sus palmeras y bugambillas perfectamente cuidadas, intentaba ofrecer una imagen de orden y serenidad que contrastaba brutalmente con la realidad que se vivía tras esos muros. Sofía sabía que ese lugar era testigo mudo de innumerables injusticias, de negociaciones turbias y de la doble moral de quienes vestían el uniforme. Pero hoy, nada de eso importaba. Hoy no venía a suplicar, no venía como la hija avergonzada de un preso. Venía a reclamar lo que era suyo por derecho, la libertad de su padre, Ricardo. Hoy era el día. La sentencia de su padre había concluido. Cada minuto que pasara a partir de ahora dentro de esa comisaría era un secuestro. Para Sofía, la lucha había sido larga y solitaria, los viajes interminables al reclusorio, los trámites burocráticos diseñados para humillar, las miradas frías de los oficiales y el estigma social que se pegaba a la piel como el sudor. Pero todo eso terminaba hoy. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios al ver el letrero que decía visitantes, favor de registrarse. 2 policías estaban de guardia. Uno hablaba por teléfono, riendo a carcajadas, mientras el otro miraba un partido de fútbol en su celular. Sofía no se detuvo. Tenía claro su objetivo. Apretó con fuerza la carpeta que llevaba bajo el brazo. En su interior, guardaba copias de la sentencia, la orden de liberación y hasta una grabación de la última llamada con un funcionario del penal que confirmaba la fecha de salida. Lo había preparado todo meticulosamente. Sofía no era ingenua. Sabía que detrás de la fachada de procedimientos y sonrisas forzadas podía esconderse la más sucia de las trampas, y no pensaba caer en ella. Varios policías entraban y salían del edificio. Unos escoltaban a un joven esposado, otros cargaban carpetas llenas de papeles, y un par fumaba a la sombra de un árbol, compartiendo chistes. Sofía los ignoró a todos. Su único propósito era ver a su padre salir por esa puerta, libre. Se plantó frente a la entrada principal, bajo la sombra del imponente edificio, y respiró hondo. El aire acondicionado que se escapaba por la puerta automática se sentía como un alivio momentáneo, pero sabía que la verdadera batalla estaba a punto de empezar. Todavía no había ganado. Pero no iba a retroceder. Sofía no era una mujer débil. Si alguien intentaba interponerse en el camino de la libertad de su padre, se encontraría con un muro. Y ella no había venido a jugar. Al cruzar las puertas de cristal, el interior de la comisaría la recibió con un golpe de aire helado y una escena de caos organizado que ya le resultaba familiar.
El vestíbulo era amplio y estaba bien iluminado por hileras de tubos fluorescentes que zumbaban monótonamente. Sin embargo, no fue la pulcritud del suelo de mármol ni la modernidad del mobiliario lo que captó su atención, sino la actitud de los oficiales que pululaban por el lugar. Docenas de policías uniformados llenaban el espacio. Algunos trabajaban con seriedad en sus escritorios, tecleando furiosamente o revisando expedientes. Pero eran la minoría. La mayoría parecía estar en un estado de perpetua pausa. Un grupo reía a carcajadas en una esquina, compartiendo videos en sus teléfonos mientras bebían café de un termo. Otro oficial, con la silla reclinada peligrosamente hacia atrás, hacía malabares con un bolígrafo, la mirada perdida en el techo. No había sentido de urgencia, solo una burocracia perezosa y autocomplaciente. Sofía observó la escena sin cambiar su expresión. No le sorprendía, lo había visto en cada una de sus visitas anteriores. Aún así, la imagen de aquellos hombres y mujeres, pagados para proteger y servir, bromeando y perdiendo el tiempo mientras la justicia esperaba, le revolvía el estómago. Caminó con paso decidido por el pasillo central. A ambos lados se extendían cubículos de color beige, separados por paneles bajos. El sonido de teléfono sonando, conversaciones a medio volumen y el tecleo de teclados formaban una cacofonía constante. Algunos agentes levantaron la vista a su paso. Quizás era su apariencia, la camiseta negra ajustada, los shorts blancos, su belleza desafiante, o quizás la reconocían de sus visitas anteriores. Nadie la saludó. Nadie le preguntó qué necesitaba. Solo la miraron, como se mira a un objeto extraño, antes de volver a sus asuntos. A ella no le importó. No buscaba cortesía, solo resultados. En un rincón, un policía joven le dio una palmada en la espalda a su compañero, soltando una carcajada estruendosa. Hablaban de fútbol, de mujeres, de cualquier cosa menos de su trabajo. Sofía desvió la mirada. Sabía que detrás de cada uniforme había una historia, pero también sabía que el sistema mismo estaba podrido. Había escuchado las historias de sus vecinos, las noticias en la televisión, la amarga experiencia de su propia familia. El sistema, que se jactaba de ser justo, a menudo se convertía en una máquina para oprimir a los que no tenían poder, a los que no tenían dinero. Pero ella se negaba a ser una víctima más. No permitiría que retuvieran a su padre ni un solo día más por un capricho administrativo o un juego de poder interno. Respiró profundamente, conteniendo la ola de frustración que amenazaba con desbordarla. No era miedo, sino la conciencia de que si perdía la calma, podría arruinarlo todo. Necesitaba mantener el control, al menos hasta llegar a su destino, el hombre que estaba en la cima de esa pirámide de ineficiencia, el jefe de todo el recinto. Sus pasos la llevaron finalmente al final del pasillo, donde una puerta de madera oscura y maciza destacaba sobre las demás. Una placa de latón pulido rezaba: Comandante Morales, jefe de la comisaría. A un lado, una secretaria tecleaba en su computadora, tan absorta en su pantalla que ni siquiera notó la presencia de Sofía frente a su escritorio. No hubo un buenas tardes, no hubo un en que puedo ayudarla. Solo la indiferencia fría y calculada de la burocracia. Sofía no esperó una invitación. Habló con una voz clara y firme que cortó el aire. Tengo una cita con el comandante. Vengo a ver al comandante Morales. La secretaria emitió un gruñido, tecleó algo en su computadora y, sin levantar la vista, dijo: espere un momento. Sofía asintió y se quedó de pie frente a la puerta, erguida como una estatua. Mientras esperaba, la imagen de su padre volvió a su mente, el rostro demacrado, el cabello encanecido, la mirada cansada tras los barrotes. Cerró los ojos por un instante, reuniendo fuerzas. Detrás de esa puerta se decidiría todo. Pero una cosa era segura: si alguien intentaba jugar con la justicia ese día, se toparía con ella. Y estaba lista para derribar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. La pesada puerta de caoba se abrió con un leve chirrido, revelando una oficina que contrastaba drásticamente con el caos del exterior. El espacio era amplio, casi presidencial. Un enorme escritorio de madera pulida dominaba el centro, cubierto de carpetas de colores perfectamente apiladas.
Las paredes estaban adornadas con estanterías llenas de libros de derecho, fotografías enmarcadas de eventos oficiales y diplomas que proclamaban méritos y honores. Un sofá de cuero negro ocupaba una esquina, y detrás del escritorio, el escudo de la Policía Nacional colgaba imponente junto a un reloj de pared cuyo tic-tac parecía marcar el ritmo del poder. Sentado en un sillón de respaldo alto, como un rey en su trono, se encontraba un hombre de unos 35 años. Era corpulento, con la cabeza rapada y un rostro tallado en ángulos duros. Su mandíbula era cuadrada, y sus ojos, pequeños y oscuros, la escudriñaron con la frialdad de un bisturí. Su uniforme estaba impecable, adornado con las insignias de su rango y una placa con su nombre, Morales. Estaba inclinado sobre un expediente, un bolígrafo en una mano y la otra jugueteando con el borde de una carpeta. Parecía ocupado, pero Sofía percibió una calma depredadora en su postura. Sin levantar la vista, habló con una voz grave y resonante. «Siéntese». Sonaba como una orden, no una invitación. Pero Sofía no se sentó. Permaneció de pie frente al escritorio, la espalda recta, la mirada fija en él. Sabía que este era el hombre que tenía el poder de liberar a su padre o de mantenerlo encerrado por un tecnicismo inventado. Lo estudió detenidamente. No había ni rastro de amabilidad en su rostro, solo una expresión de autoridad calculada y un aire de superioridad que la irritó profundamente. Sacó una hoja de su carpeta y la deslizó sobre la superficie pulida del escritorio, justo frente a él. «Vengo a recoger a mi padre, Ricardo Hernández». Su condena terminó hoy, dijo con una voz firme, sin el más mínimo temblor. Morales levantó la cabeza lentamente, y su mirada recorrió a Sofía de pies a cabeza. No era una mirada de interés, sino de evaluación. Estaba calculando, sopesando si la mujer que tenía delante era alguien a quien podía intimidar. «Ajá», murmuró. Abrió un cajón y sacó un grueso expediente, hojeándolo con parsimonia. Arrugó el ceño. «Es correcto. Hoy es el último día de su sentencia», confirmó, dejando caer el expediente sobre la mesa. Sofía asintió una vez. «Entonces quiero que el proceso de liberación se complete de inmediato». Morales se reclinó en su silla, cruzando los brazos sobre su amplio pecho. Sus ojos no se apartaron de ella. «¿Y tú quién eres?», preguntó, aunque era evidente que ya sabía la respuesta. «Soy su hija», replicó Sofía, cortante. Una pequeña sonrisa, casi un tic de desprecio, se dibujó en los labios de Morales. «Normalmente, la familia viene con un abogado». «¿Tú vienes sola?». Sofía no flaqueó. No necesitó un abogado para recoger a un hombre que ya ha cumplido su condena. La tensión en la habitación se hizo palpable. Morales tomó otra carpeta, esta de color azul, la abrió y volvió a mirarla. «Mira, el proceso podría terminarse hoy, sí. Pero como sabrás, tenemos procedimientos adicionales. Hay que validar firmas, a veces hay que liquidar algunos gastos administrativos». Sofía sintió una punzada de desconfianza. «¿Qué gastos?», preguntó, su voz adquiriendo un filo peligroso. Morales se encogió de hombros con indiferencia. «Políticas internas. Si quieres que todo salga hoy mismo, sin demoras. Hay una compensación que se debe cubrir. 20,000 pesos». La cifra sonó tranquila, casi casual, pero para Sofía fue como una detonación en sus oídos. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolió. La ira, un volcán latente, comenzó a hervir en su interior. Sabía que esto podía pasar. Había oído historias de cómo los presos se convertían en una fuente de ingresos para oficiales corruptos. Pero nunca imaginó que el día de la liberación de su padre sería el escenario de una extorsión tan descarada. «¿Qué quiere decir con eso?». «Me está pidiendo dinero por un trámite que es legalmente obligatorio», su voz subió de tono. Morales permaneció impasible, incluso esbozó una sonrisa condescendiente. «Si no quieres pagar, no hay problema. Podemos posponer el trámite. Tenemos otros casos más urgentes. Podríamos reevaluar el expediente de tu padre».
A lo mejor encontramos alguna irregularidad administrativa y su estancia se alarga otros 6 meses. La amenaza era explícita, brutal. Sofía apretó los puños, las uñas clavándose en las palmas de sus manos. Sabía que una reacción visceral podría darle a él la ventaja. Respiró hondo. No voy a pagarle ni un centavo. Y si se atreve a retrasar esto, le aseguro que este caso llegará a los medios. Los ojos de Morales se entrecerraron. ¡Qué valiente eres! Pero Sofía no bajó la mirada. Se quedó allí, desafiando su poder. La guerra psicológica había comenzado. Detrás de ese escritorio se sentaba un hombre que creía que la ley y el tiempo se podían comprar. Pero frente a él estaba una hija que ya no tenía nada que perder, porque a su familia ya le habían robado demasiado. La atmósfera en la oficina del comandante se había vuelto densa, casi irrespirable. Morales, con una calma exasperante, jugueteaba con un bolígrafo sobre el escritorio, observando a Sofía como un depredador que analiza a su presa. Ya no había rastro de la formalidad inicial, ahora todo era un cálculo frío. Mira, niña. Puedo ayudarte a que el proceso de tu padre se termine hoy mismo. Sin complicaciones, dijo en un tono bajo, casi conspirador, como si le estuviera ofreciendo un favor. Sofía se mantuvo firme frente a él, sus ojos oscuros fijos en los suyos. Asintió lentamente. Así debería ser. Hoy es el último día de su condena. No hay ninguna razón legal para demorarlo. Morales asintió a su vez, entrelazando sus dedos sobre el escritorio. Su mirada se volvió más intensa. Sí, en teoría es así. Pero en la práctica. Ya sabes cómo son nuestros procedimientos. A veces se alargan. Especialmente en casos como este. Un preso antiguo, se necesita la firma del Ministerio Público, la validación de la Fiscalía. En fin, papeleo. Sofía olió la trampa a kilómetros de distancia. El tono de Morales no era el de un funcionario explicando un trámite, era el preludio de una extorsión. Él se reclinó aún más en su silla, su voz siempre tranquila, pero ahora cargada de un significado oculto. Pero tienes suerte. Yo puedo acelerarlo todo. Todas las firmas pueden estar listas hoy. Siempre y cuando estés dispuesta a ayudar a que el proceso fluya un poco. Sofía entrecerró los ojos. Ayudar a que fluya, repitió, su voz afilada como un cuchillo. Morales asintió y, con una ligereza insultante, soltó la cifra. 20,000 pesos. El aire pareció solidificarse. El rostro de Sofía se contrajo. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por una rabia que empezaba a arderle en el pecho. ¿20,000 pesos? ¿Para liberar a un hombre que ya cumplió su sentencia?, preguntó lentamente, cada palabra cargada de incredulidad y desprecio. Morales no respondió de inmediato. Se encogió de hombros con desdén. Considéralo un gasto administrativo. Una mordida, para aceitar el sistema y que el proceso no se atasque. Mucha gente como tú viene esperando que todo se resuelva mágicamente. Pero nosotros también tenemos que mantener el ritmo de trabajo. Si quieres rapidez, tienes que ayudarnos a ser rápidos. Aquella lógica retorcida fue una bofetada para Sofía. En lugar de ofrecer un servicio público, Morales hablaba como si la justicia fuera una mercancía. Apretó los puños con más fuerza, su respiración se aceleró. Esto no era una simple petición de dinero, era una extorsión a plena luz del día, perpetrada por un representante del Estado. ¿Y si no tengo ese dinero? ¿Qué pasará con mi padre?, preguntó, su voz ahora gélida y cortante. Morales dejó el bolígrafo sobre la mesa. Si no hay fondos, pues seguiremos el procedimiento normal. Hizo una pausa dramática. ¿Sabes lo que eso significa? Podríamos retenerlo otros 6 meses. Podríamos encontrar que falta un documento. Tendríamos que enviar un oficio a la Fiscalía, esperar respuesta, esperar una nueva audiencia de validación. Podría ser largo. Muy, muy largo. Sofía lo miró fijamente,
como si quisiera atravesarlo con la mirada. Así que me está amenazando con retener a un hombre libre solo porque no puedo pagarle. Morales sonrió levemente y se inclinó hacia adelante. Yo no amenazo. Solo explico las posibilidades. Si no quieres tomar el camino rápido, no nos culpes si el proceso se vuelve complicado y laberíntico. Sus palabras ya no representaban a una institución de ley. Eran la voz de un pequeño tirano que usaba su uniforme para traficar con la libertad de las personas. Sofía respiró hondo, bajó la vista un segundo y luego lo miró de nuevo, con una determinación inquebrantable. No voy a pagarle ni un solo peso. Si el proceso tarda, esperaré. Pero no voy a permitir que usted, ni nadie, alargue la condena de mi padre más allá de lo que dictó un juez, solo porque no podemos pagar la mordida que usted pide. Sus palabras salieron como disparos, sin vacilación. Morales suspiró y se recostó de nuevo. Como quieras, dijo en voz baja. Pero Sofía sabía que esto no había terminado. Él podía inventar cualquier excusa administrativa para retener a su padre. Tenía que estar preparada. Sabía que el día no sería fácil, pero no había venido a dejarse sobornar ni intimidar. Había venido como una ciudadana exigiendo los derechos de su familia. Y si este comandante elegía jugar sucio, Sofía estaba lista para exponer toda su podredumbre al mundo. La ley no estaba en venta. Y ese día, juró que no entregaría ni un peso a quien secuestraba la justicia para su propio beneficio. La paciencia de Sofía se hizo añicos. Había intentado ser respetuosa, seguir el protocolo, pero la descarada propuesta de Morales fue la gota que derramó el vaso. La rabia, contenida hasta entonces, explotó. Sus ojos oscuros lanzaron chispas de furia hacia el hombre corpulento que la miraba con aire de suficiencia. ¿Crees que a todos nos puedes exprimir? ¿Qué puedes hacer lo que se te da la gana solo porque estás sentado detrás de este escritorio? Esto no es un trámite, es una extorsión, y lo sabes perfectamente, le espetó, su voz resonando en la silenciosa oficina. Las paredes, gruesas y diseñadas para aislar el poder, parecieron absorber el sonido. Nadie vendría. Nadie se atrevería a interrumpir al comandante. Morales permaneció en silencio por un momento, imperturbable. Estaba acostumbrado a este tipo de desafíos, asumía que, al final, todos cedían. Luego, se levantó lentamente de su silla. Su corpulenta figura se irguió, proyectando una sombra intimidante sobre ella. Su mirada se endureció. Cuida tu boca, niña. No sabes con quién estás hablando. Puedo hacer que la vida de tu padre sea un infierno si sigues con esa actitud, amenazó, su voz un gruñido bajo y peligroso. Sofía no retrocedió ni un centímetro. Su respiración era agitada, el pecho le subía y bajaba con la fuerza de sus emociones, pero su valentía no disminuyó. No me importa quién seas. Usa todos tus rangos, todo tu poder. Pero no me quedaré callada mientras conviertes a mi padre en tu cajero automático personal. Su voz era un látigo. Morales resopló, cruzando los brazos. ¿Crees que tus palabras van a cambiar algo? Si no pagas esos 20,000 pesos, te juro por mi nombre que tu padre vuelve a una celda hoy mismo. Inventaré un informe de mala conducta. Buscaré un error en su expediente. 6 meses más es poco. Si quiero, puedo hacer que sea 1 año, y nadie se atreverá a cuestionarme, dijo, esta vez en un tono más bajo, pero cargado de una confianza nauseabunda. Hablaba el lenguaje del poder corrupto, usando la ley como un arma. Para Sofía, sus palabras solo confirmaron lo que ya sabía. Este hombre no era un servidor público, era un verdugo de la justicia. Respiró hondo, intentando calmarse, pero la furia era un torrente imparable. Sabía que no era nadie importante, no tenía influencias ni dinero. Pero ese día, no iba a dejarse aplastar por ese sistema podrido. Puedes amenazarme todo lo que quieras, Morales. Pero que te quede claro, no me voy a quedar de brazos cruzados. Voy a grabarlo todo. Voy a difundirlo. Voy a hacer que todo el mundo sepa la clase de basura que eres, dijo mientras sacaba su teléfono del pequeño bolso que llevaba.
Su mano temblaba ligeramente, no de miedo, sino por la adrenalina que corría por sus venas. Con el pulgar, activó la cámara. La pantalla se iluminó, el lente apuntando directamente al rostro de Morales. La grabación ha comenzado. Oficina del comandante Morales, Comisaría Central. El comandante me está exigiendo 20,000 pesos para liberar a mi padre, quien legalmente ya debería estar libre. Esto es una extorsión, dijo en voz alta y clara hacia el teléfono, asegurándose de que cada palabra quedara registrada. Sabía el riesgo que corría, pero la dignidad y la justicia no tenían precio. La reacción de Morales fue inmediata y violenta. Golpeó el escritorio con la mano, haciendo que las carpetas saltaran. «Deja de grabar», gritó. Pero Sofía no se inmutó. Mantuvo el teléfono en alto, apuntando a su rostro. «Que todos lo vean. Que todos vean tu cara mientras juegas con la ley a tu antojo», le desafió. Morales rodeó el escritorio con pasos rápidos. Ahora estaba a menos de 1 metro de ella. «¿Crees que hacerte viral te va a salvar?» Siseó. «Creo que la justicia solo aparece cuando alguien se atreve a luchar por ella», replicó ella, sin miedo. La tensión en la habitación era asfixiante. De un lado, un oficial armado con la autoridad del Estado. Ya otro, una mujer común, armada solo con su teléfono y su coraje. Pero ese día, estaba claro quién estaba dispuesto a llegar hasta el final. Morales podía amenazar, podía presionar. Pero Sofía había llegado a un punto en el que el miedo ya no era una opción. No había traído dinero. Había traído la verdad. Y estaba dispuesta a pelear por ella hasta las últimas consecuencias. De pie, con el pulso acelerado, Sofía sabía que había cruzado un punto de no retorno. Ya no había espacio para la negociación ni la diplomacia. Había desenmascarado a un funcionario corrupto en su propio santuario, y ahora solo quedaba la confrontación directa. Su teléfono, un simple dispositivo electrónico, se había convertido en un arma, un testigo digital de un crimen que ocurría en las entrañas del poder. La pantalla encendida, con el punto rojo de grabación parpadeando, era un desafío abierto a la impunidad. «Estoy en la oficina del comandante Morales», repitió con voz firme, narrando para la posteridad. «Me está pidiendo 20,000 pesos para liberar a mi padre, Ricardo Hernández, cuya sentencia terminó hoy. Esto es un abuso de poder». Su rostro no mostraba miedo, solo una resolución de acero. Esto no era solo una pelea personal, era un acto de denuncia. Por un instante, Morales pareció dudar. Quizás no esperaba una resistencia tan frontal, tan pública. Pero esa vacilación duró apenas un segundo. Su rostro se transformó en una máscara de furia. «Apaga eso ahora mismo», ordenó, su voz un gruñido amenazante. Sofía no se movió. Mantuvo el teléfono en alto, acercándolo aún más a él. «¿Tienes miedo de que tu cara salga en las noticias?» «Miedo de que la gente sepa cómo manipulas la justicia», lo provocó. Su mano sostenía el teléfono con una firmeza que sorprendía incluso a ella misma. La cámara lo captaba todo, la expresión de ira de Morales, el tono de su voz, los pequeños gestos de intimidación. Sofía sabía que un video corto podía ser más poderoso que 1000 denuncias formales. Sabía cómo funcionaban las redes sociales. La verdad, cuando es filmada, puede propagarse como un incendio forestal. Ya no le importaba el riesgo. Lo único que importaba era que el mundo viera quién era realmente el comandante Morales. En su mente, ya visualizaba la reacción del público. Sabía que ese video no solo podría salvar a su padre, sino que también sería la prueba irrefutable de que la injusticia en su país no era un rumor, sino una realidad estructurada, perpetrada por aquellos que debían combatirla. Imaginó los miles de comentarios, los noticieros retomando el caso, los altos funcionarios forzados a intervenir por la presión social. Pero también sabía que todo eso solo ocurriría si esa grabación salía de esa habitación. Y para lograrlo, tenía que resistir. «Si estás tan seguro de que no has hecho nada malo, déjame seguir grabando», lo retó, su voz cortante. Pero Morales ya no estaba para palabras. Avanzó hacia ella,
lento pero decidido. La presión física comenzó a sentirse en el aire. Sofía entendió que la batalla ya no era de argumentos. Ahora era una prueba de valor. El valor de una mujer enfrentando a un sistema corrupto con la única herramienta a su alcance, un teléfono y una voluntad inquebrantable. Detrás de su fachada de dureza, Sofía era consciente del peligro. Morales no era un policía cualquiera. Era el jefe. Podía hacer desaparecer expedientes, fabricar informes, incluso hacerle daño sin dejar rastro. Pero el miedo ya no era una opción. Si se callaba hoy, se callaría para siempre, y el sistema seguiría devorando a los más débiles. Si nadie se atrevía a dar un paso al frente, nada cambiaría jamás. Se mantuvo firme, con el teléfono en la mano y una promesa en el corazón: el crimen, por más que se vista de uniforme, no ganará solo por intimidación. El video seguía grabando. Cada segundo era oro. Y juró para sus adentros que, pasara lo que pasara, no dejaría que esa grabación se apagara sin luchar. Porque ese día no solo estaba en juego la libertad de su padre, sino también la dignidad y la voz de todos los que habían sido silenciados por el poder. La reacción de Morales fue como un relámpago. Al darse cuenta de que las amenazas verbales no surtían efecto, su autocontrol se desvaneció. En un movimiento brusco y violento, se abalanzó sobre ella. Su mano, grande y callosa, se cerró sobre la de Sofía, arrebatándole el teléfono con una fuerza brutal. El aparato fue lanzado con desprecio sobre el escritorio, donde aterrizó con un golpe seco. ¿Cómo te atreves a grabarme sin mi permiso? ¿Quién diablos te crees que eres?, gritó, su voz estallando en la habitación. La máscara de oficial calmado había caído, revelando a una bestia furiosa. Sofía retrocedió un paso, el dolor del agarre todavía vibrando en su muñeca, pero se mantuvo erguida. Sus ojos, ahora encendidos de ira, no se apartaron de él. Había encendido un fuego que ya no podría extinguirse. Morales tomó el teléfono, su respiración agitada. ¿Grabaste todo? ¿Crees que esto te va a salvar?, dijo, sus dedos torpes tratando de desbloquear la pantalla, buscando la grabación. ¿Dónde está el archivo? ¿A quién se lo enviaste? ¿A la prensa? A otro policía, la acosaba con preguntas. Sofía permaneció en silencio. Sabía que cualquier palabra podría costarle la única prueba que tenía. Pero también sabía que la furia de Morales había alcanzado un punto de no retorno. Si este archivo sale a la luz, te juro que tú y tu familia vivirán como animales. Puedo hacer que te arresten con una sola orden. Puedo hacer que tu padre no salga de la cárcel en su vida, Ciseo, cada palabra un veneno. Ya no era intimidación, era terrorismo puro. Sin embargo, Sofía, con toda la rabia acumulada, no se dejó amedrentar. Bórralo si quieres. Pero no vine sola. Mis amigos saben que estoy aquí. Saben que vine a grabar. Si desaparezco, si ese video nunca sale, la gente empezará a preguntar, mintió, su voz sonando increíblemente serena, una amenaza velada como respuesta a la suya. Los ojos de Morales se abrieron de par en par, su expresión momentáneamente sorprendida por la audacia de la joven. Por primera vez, no tuvo una respuesta inmediata. Miró el teléfono, luego a ella, y lo dejó lentamente sobre la mesa. Su rostro seguía contraído por la ira, pero sus movimientos se habían vuelto más cautelosos. ¿Crees que al público le importa? Solo buscan el escándalo del momento. En 2 días, todos se habrán olvidado. Pero yo seguiré aquí. Yo puedo hacerte desaparecer, y nadie te buscará. ¿Estás dispuesta a jugar a ese nivel, Sofía?, dijo con una frialdad escalofriante. Sofía no respondió con palabras. Su mirada lo dijo todo. Estaba lista. El silencio que siguió no fue de paz, sino de una tensión a punto de estallar. Morales caminó de regreso a su silla, pero antes de sentarse, se giró hacia ella. Si fueras inteligente, te irías ahora mismo. Olvida todo esto. Paga los 20,000 pesos, llévate a tu padre y desaparece de mi vida.
pero Sofía no se movió. Sabía que esto ya no se trataba solo de su padre. Se trataba del sistema. Se trataba del coraje de una mujer enfrentando la extorsión vestida de ley. Se trataba de quien se atrevía a levantarse cuando todos los demás callaban. Quizás había perdido el teléfono, quizás había perdido el video, pero no había perdido su determinación. En su interior, una frase resonaba con fuerza: si me callo hoy, seguirán haciéndole esto a otros. Y Sofía no era de las que se callaban, aunque su cuerpo temblara, aunque su mente fuera bombardeada con amenazas. Seguiría de pie frente a cualquiera, incluido el hombre de rostro de hierro que ahora la observaba desde su trono de poder. La tensión en la oficina había llegado a su punto de quiebre. El comandante Morales, cuyo ego había sido desafiado y humillado, ya no era un funcionario público, era una bestia acorralada. Frente a él, una joven no solo se había negado a obedecer, sino que se había atrevido a desafiarlo en su propio territorio. Su orgullo estaba herido, y en su mente cegada por la ira, solo quedaba una forma de reafirmar su dominio: la violencia. Sin previo aviso, su mano derecha, grande y pesada como un mazo, se alzó y se estrelló contra el rostro de Sofía. El sonido del golpe fue seco y brutal, un eco horrible que rompió el silencio de la habitación. La cabeza de Sofía se sacudió hacia un lado con la fuerza del impacto. Su cuerpo se tambaleó hacia atrás, casi perdiendo el equilibrio. Un hilo de sangre brotó instantáneamente de la comisura de su labio, manchando su barbilla y goteando sobre el suelo de mármol. No gritó. No lloró. Pero sus ojos se abrieron de par en par, no tanto por el dolor físico, sino por la cruda revelación de cómo un hombre con un uniforme podía transformarse tan rápidamente en un matón. Su cuerpo temblaba, una mezcla de adrenalina y una furia helada que recorría sus venas. Lentamente, levantó la cabeza, su mirada clavada en Morales, desafiante. La sangre que manchaba su rostro era ahora un testimonio silencioso de que la batalla ya no era de palabras. En el pasillo, dos policías que pasaban por allí se quedaron petrificados en el umbral de la puerta abierta. Vieron perfectamente la agresión. Vieron la mano de su superior golpear a una ciudadana. Pero ninguno se movió. Se quedaron congelados, como estatuas de miedo y complicidad. Nadie entró. Nadie intervino. La oficina del comandante era un feudo sagrado, inmune a la ley y la moral. Morales, con el pecho agitado y los ojos inyectados en sangre, se acercó a ella. ¿Creías que esto era un juego? ¿Qué podías humillarme y salirte con la tuya?, rugió, cada palabra un escupitajo de odio. Ya no la veía como una ciudadana, sino como una insurrección que debía ser aplastada. Pero lo que más lo enfurecía era que ella seguía allí, de pie, mirándolo a los ojos. No había súplica, no había miedo, solo un silencio que lo acusaba más que cualquier grito. Ese silencio era una bofetada a su autoridad, y eso lo enloqueció aún más. Avanzó otro paso, su rostro a centímetros del de ella. El aire en la habitación era irrespirable, contaminado por la tiranía. Pero en medio de esa tormenta de poder desatado, Sofía se mantuvo firme. Su rostro estaba amoratado, su labio sangraba, pero su mirada no vaciló. No respondió con violencia física, pero su coraje estaba demoliendo la dominación de Morales más eficazmente que cualquier golpe. Si esta es tu forma de callar a una mujer que exige justicia, te aseguro que esto no terminará aquí, dijo, su voz baja y ronca, pero llena de una determinación inquebrantable. La frase lo apuñaló. Sabía que la herida en el rostro de Sofía podría convertirse en el principio de su fin. Pero su ego se negó a admitirlo. Se giró hacia los dos policías en la puerta. «Largo de aquí. No se metan en mis asuntos», les gritó. Los dos oficiales desviaron la mirada y se retiraron sin decir una palabra. La habitación volvió a ser un espacio cerrado para dos personas, un símbolo de poder corrupto y una mujer que había decidido no rendirse, aunque la sangre ya hubiera sido derramada. La humillación de no haberla doblegado con un golpe convirtió la furia de Morales en una locura ciega. La imagen de Sofía, aún de pie, con la sangre corriendo por su barbilla pero con la mirada intacta, fue un combustible para su ego herido.
Un hombre acostumbrado a que el miedo de los demás fuera su pedestal no podía soportar tal desafío. Sin pensarlo, se abalanzó sobre ella y sus dos manos se cerraron alrededor de su cuello. El movimiento fue salvaje, empujándola con violencia contra la pared. El impacto sordo de su espalda contra el muro resonó en la habitación. Sus manos, fuertes y brutales, apretaron su garganta con toda su fuerza. Su rostro enrojecido estaba a centímetros del de ella, su aliento caliente y fétido. Esto ya no era una intimidación. Era un intento de asesinato. Un ataque directo contra la vida de una mujer desarmada cuyo único crimen había sido exigir justicia. Sofía ahogó un grito que no pudo salir. El aire fue cortado de sus pulmones de inmediato. Su cuello se sentía como si estuviera atrapado en un torno de acero. Sus manos, por puro instinto, volaron hacia el pecho de Morales, arañando, empujando, pero el agarre era demasiado poderoso. Su espalda se raspaba contra la pared rugosa mientras sus pies luchaban por encontrar apoyo. Su cuerpo se retorcía, pero la fuerza la abandonaba rápidamente. Su rostro comenzó a congestionarse, sus ojos a desorbitarse, su boca abierta en una búsqueda desesperada de oxígeno. Pero no suplicó. No gimió. Solo un quejido ahogado escapó de sus labios. En su mente, un pensamiento martilleaba: no puedo morir aquí. Pero su cuerpo comenzaba a ceder. El mundo a su alrededor se volvió borroso. Los sonidos de la comisaría, el aliento jadeante de Morales, el tic-tac del reloj, todo se desvaneció en un zumbido distante. Solo el dolor en su garganta y la presión asfixiante eran reales. Mientras Morales, con el rostro desfigurado por el odio, seguía apretando, como si quisiera borrarla de la faz de la tierra. Pero en medio del caos y el dolor, algo mantuvo a Sofía consciente: su espíritu de lucha no se había extinguido. Con la visión nublándose, sus ojos captaron algo en el suelo, a su derecha. Un tolete de policía, negro y sólido, yacía cerca de los pies de Morales. No sabía si era de él o de algún otro oficial, pero su instinto le gritó que esa era su única oportunidad. Su última esperanza. Con un esfuerzo sobrehumano, intentó mover su pierna derecha. Le costaba, pero se forzó. Los dedos de su pie rozaron el mango del tolete. Su cuello seguía bajo presión, su respiración era casi inexistente, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Una persona normal se habría rendido. Pero Sofía no. Empujó el tolete con el pie, acercándolo sigilosamente hacia su mano derecha, que colgaba inerte a su costado. Su cuerpo se convulsionaba, pero sabía que si lograba alcanzarlo, esta pelea aún no habría terminado. Morales, consumido por su propia rabia, no se dio cuenta de nada. Estaba demasiado ocupado disfrutando de su brutal demostración de poder. Su cuerpo estaba inclinado hacia adelante, dejando su costado expuesto. Mientras tanto, la mano de Sofía se arrastró por el suelo hasta que sus dedos rozaron la superficie fría y estriada del tolete. Sabía que un segundo más y perdería el conocimiento. Tenía que actuar ahora. Con el último aliento que le quedaba, sus ojos brillaron con una luz salvaje. Esto no era sobre ganar o perder. Era sobre vivir o morir. Y ella no era una joven indefensa que moriría estrangulada por un policía corrupto. No había venido ese día para convertirse en una víctima. Había venido para demostrar que no todos podían ser controlados por la violencia. Y en ese instante crítico, con las últimas fuerzas que le quedaban, sus dedos se cerraron firmemente alrededor del mango del tolete. El arma estaba en su mano, y Morales no tenía idea del infierno que estaba a punto de desatarse sobre él. El tolete estaba ahora en su mano. Sus dedos, antes débiles, se aferraron a él como si una nueva energía fluyera desde el objeto hacia su cuerpo casi sin vida. Sus ojos se abrieron de nuevo, esta vez con una determinación feroz. En una fracción de segundo, usando el último vestigio de fuerza que le quedaba, levantó el tolete y lo balanceó con una precisión desesperada hacia la cabeza de Morales. El impacto fue un sonido sordo y pesado. El metal del extremo del tolete se encontró con el cráneo del hombre. El cuerpo de Morales se tambaleó y luego se desplomó en el suelo con un golpe seco.
Su cabeza rebotó contra el mármol frío. Y por primera vez desde que comenzó la pesadilla, la oficina quedó en un silencio absoluto. Ya no había gritos, no había forcejeos. Solo la respiración entrecortada y dolorosa de Sofía y el cuerpo inerte de Morales en el suelo de la habitación que, minutos antes, dominaba con tiranía. Sofía cayó de rodillas, su cuerpo temblando incontrolablemente. Se llevó las manos al cuello, masajeando la piel amoratada, tosiendo y jadeando en busca de aire. La sangre de su labio seguía goteando. Pero se movió. Apoyándose en el tolete, que ahora era un símbolo de su resistencia, se puso lentamente de pie. Con el dolor recorriendo cada fibra de su ser, caminó hacia la puerta de la oficina y la abrió de una patada. «Oigan todos», gritó con una voz ronca pero potente que resonó por todo el vestíbulo. «Mi padre, Ricardo Hernández, es un hombre libre desde hoy. El comandante Morales intentó extorsionarme y asesinarme. Si aún les queda algo de dignidad como policías, liberen a mi padre ahora mismo». El silencio en la comisaría fue total. Varios policías, los mismos que antes la ignoraban, salieron de sus cubículos, sus rostros una mezcla de shock, miedo y vergüenza. Sabían que ella decía la verdad. Sabían quién era Morales. Pero siempre habían elegido callar. Esta vez, el silencio ya no era una opción. Uno de ellos, un oficial mayor, avanzó con cautela y, con un gesto, llamó a los guardias del área de detención. Poco después, por un pasillo lateral, apareció un hombre mayor, delgado, con el cabello completamente blanco y vestido con ropa gastada. Era su padre. Miró a Sofía con confusión, sin entender qué pasaba. Pero cuando vio su rostro ensangrentado, el tolete en su mano y su ropa desgarrada, comprendió que algo terrible había sucedido. «Hija», exclamó, corriendo a su lado. «¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto?» Sofía no respondió. Solo negó con la cabeza y se giró para enfrentar a los policías que los observaban, paralizados. «No voy a presentar cargos contra esta institución. No voy a demandarlos. Pero quiero que una cosa quede clara, mi padre sale libre hoy. Y quiero que todos ustedes recuerden lo que pasó aquí. Soy una mujer común, pero no me quedaré callada. Hoy me defendí. Y la próxima vez que uno de ustedes se atreva a hacer algo tan sucio como lo que hizo Morales, se enfrentará a mí. Con mis propias manos». Después de decir eso, tomó la mano de su padre y comenzó a caminar hacia la salida. Cada paso que daban por ese pasillo era como un martillo golpeando la conciencia culpable de cada oficial presente. Salieron de ese imponente edificio con heridas en el rostro, moretones en el cuello y el cuerpo dolorido. Pero se llevaron algo más valioso, la dignidad, el coraje y la justicia que ella misma había forjado. No se llevó el teléfono, no se llevó la grabación. Pero cada persona en esa comisaría era ahora un testigo viviente. Habían visto a una mujer enfrentar al poder sola y ganar. Afuera, el cielo seguía igual de brillante que cuando llegó. Pero el paso de Sofía era diferente. Ya no estaba lleno de esperanza, sino de la certeza de una victoria amarga. Su padre caminaba a su lado, todavía incrédulo. Ella no dijo mucho. Solo miró hacia adelante, hacia el portón que ahora estaba abierto de par en par. Había atravesado el infierno. Y del infierno, había salido de pie, con el tolete de un policía corrupto todavía en su mano. Sofía y su padre dejaron esa comisaría no como víctimas, sino como un recordatorio de que a veces,